Al 16 vamos a leer en porciones para irnos un poquito rápido porque son muchos versículos y quiero hacerlo, estoy en desafío de cada vez hacer más cortito el mensaje. Pero antes quiero decirte que hace días estuve platicando con una persona, un conocido, un amigo que lo he invitado a venir a la iglesia, a acercarse a Dios. Tiene problemas en su matrimonio, sus hijos no le hablan, con el trabajo y ya trae muy desorganizada su vida. Y me veía yo en el espejo porque así andaba yo. Y le dije, vamos, le insistí mucho, al último le dije, vamos a la iglesia. Mira, me dijo, yo no voy porque la iglesia está llena de hipócritas. Ah, órale. Y el Señor rápido me dio la respuesta. ¿Sabes qué? Hay campo para uno más, le dije. Ven, te invito, vámonos, le dijo. Y se me quedó viendo. Lo bonito es que podemos entender que todos somos un cuerpo en Cristo. Todos fuimos bautizados en un mismo cuerpo. Somos perdonados, no somos perfectos. Y Jesús en su caminar, siempre llamando, buscando los corazones. Pero en este pasaje del 12 al 16 vamos a leer. Mira, aquí traigo, me hicieron esta presentación. Jesús limpia, perdona, levanta, llama a seguirle. No llama a medias, llama completo. Entonces, este es el mensaje de hoy. Jesús limpia, perdona, levanta y llama. Y vamos a leernos el primer bloque, dice el versículo 12. Sucedió que estando él en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra, el cual viendo a Jesús, se postró con el rostro en tierra y le rogó diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Entonces, extendiendo él la mano, le tocó diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante la lepra se fue de él. Y él le mandó que no lo dijese a nadie, sino ve, le dijo, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación según mandó Moisés para testimonio de ellos. Pero su fama se extendía más y más y se reunía mucha gente para oírle y para que les sanase de sus enfermedades. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Padre, te damos gracias, Dios, por esta palabra. Háblanos a nuestros corazones, Señor. A través de ella, desafíanos, haznos reflexionar. Ayúdanos a guardarla en nuestro corazón y sobre todo aplicarla a nuestras vidas. Ayúdame a mí a exponerla, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dice aquí que sucedió estando él en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra. La lepra en ese entonces era una enfermedad incurable. Ya se ha descubierto que viene del virus de Hansen. No se me olvida porque tengo un amigo que es pastor de La Fuente en Tepic. Y se llama Hansen, se apellida Hansen. Y dije, para que no se me olvide. Y ya es tratable ahorita. Pero en ese entonces era una enfermedad dolorosa. La lepra empezaba con una pequeña mancha, ya sea en un brazo, en un pie, en una pierna, en la cara, en la cabeza, en alguna parte del cuerpo. Y quizás había oportunidad de tapársela. Y se levantaba como
una llaga, un volcán destruyendo la carne. Era muy doloroso para las personas, aunque no dolor físico, porque ataca los nervios y la piel y hacía cada vez más insensible al dolor, tanto que podían meter a la lumbre una mano y no darse cuenta y quemársela. Pero avanzaba hasta llenar todo el cuerpo, hasta deteriorar y caer pedazos de carne. Por eso le dice, ve al sacerdote y preséntate, porque en la Biblia hay 2 capítulos dedicados a la lepra. El capítulo 13 de Levítico y el capítulo 14. El capítulo 13 a grandes rasgos habla que todo el que tenía y le aparecía una mancha tenía que ir con el sacerdote o con los sacerdotes y revisarlo, y lo ponían a par de 7 días y lo sacaban, y si no avanzaba después lo ponían otros 7 días, lo apartaban a él a ver cómo iba desarrollando y a ver si lo declaraban inmundo. La palabra inmundo es impuro, corrupto. Y todo el capítulo 13 habla acerca de detección y qué es lo que tenían que hacer. Tenían que sacarlos de la ciudad. Si este leproso tenía familia, tenía que dejar a su familia. Y como era declarado inmundo, él ya no podía ir a adorar a Dios en el templo. Ya no podía ir a la sinagoga. Ya no podía acercarse a nadie de sus amigos. Tenía que vivir aparte y fuera del campamento. Aparte del dolor físico, había dolor emocional y mental. Y sobre todo espiritual, porque era considerado inmundo. Y una de las reglas es que él tenía, cuando se le acercaba a alguien, él tenía que gritar, o si iba a ir al pueblo o acercarse a alguien, tenía él que gritar, inmundo, 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 para que la gente se detuviera, para que no se le acercaran. Lo más que podían acercarse eran de 2 a 3 metros. Si el viento no estaba a favor, pero si había viento, creo que eran como 150 pies, son como, no sé, 50 metros, algo así. Más o menos como 50 metros o más de distancia para si había viento. Era considerado inmundo, y todo lo que ellos tocaban, donde entraban y lo que vestían, y si entraban en un hogar, una casa o algo y salían, no le hace que estuvieran medio minuto, era considerado inmundo, separado. La condición de este leproso es triste, desgarrante. Y dice aquí Lucas, siendo el médico, dice que era lleno de lepra. Lleno de lepra. Quiere decir que ya no había espacio. Si el médico dice lleno, estaba lleno. No estaba solamente al principio un pedazo. Lleno. Quiere decir que pedazos de carne quizás se le hayan caído y brotando la piel fresca. Es horrible, ¿verdad? Es triste también ver a una persona así apartada, rechazada, repudiada y su corazón triste. Pero dice aquí que estaba lleno de lepra, pero el cual viendo a Jesús, ahí está la clave, viendo a Jesús, se postró con el rostro en tierra y le rogó diciendo, Señor, si quieres puedes limpiarme. Yo quiero que entres más o menos como si fuera una película como la que vamos a ver el viernes, y tú veas los personajes, sobre todo el principal es Jesús. Y quiero que tú me ayudes a la aplicación de lo que vamos a leer en la palabra. ¿Con quién te vas a identificar tú de todos los pasajes que vamos a leer? Esa es la idea, que tú tengas una reflexión para tu vida y tú dices, yo me identifico aquí.
Este hombre dice que se postró el rostro. Si se alcanza a leer, o está muy chiquita, ¿verdad? Si quieres la letra grande, la original, si quieres ponerle ya las... Porque los que no tienen lentes o no lo trajeron, pues no van a leer, pero acostúmbrate a traer tu palabra, tu Biblia. No le hace que la estemos pasando aquí, el chiste es que te enseñes a hojearla. Dice aquí, se postró con el rostro en tierra. ¿Te imaginas si ya había perdido pedazo de nariz, de labio y su carne estaba brotada, ya pelona, sin piel? Y dice que allí no había pavimento ni alfombra como aquí, ni mosaico. Donde estaba Jesús seguramente era tierra. Era tierra lo que había. Pero sabes que él ya no sentía ninguna esperanza. Era rechazado, repudiado, era odiado, se consideraba inmundo, apartado de Dios, quiere decir inmundo. No podía acercarse a Dios, pero vio una esperanza en Jesús. Vio una esperanza en Jesús. Jesús es nuestra esperanza. En cualquier situación, si a este leproso, fíjate bien lo que hizo, en Marcos dice que se arrodilló, seguramente también la piel de las rodillas se llenaron de tierra, a él no le importaba ya si se le infectaba o no, él lo que quería, aprovechar la oportunidad que Jesús le daría. Y dice, se postró primero, su orgullo, ya no tenía ni orgullo. Seguramente la enfermedad y el rechazo lo tenían muy abajo. Entonces, primer paso es, se humilló delante de Jesús. Y le dice y le rogó. No le dijo, Señor, yo declaro sano, yo decreto sanidad sobre mi vida. No le dijo así, le rogó. Rogar es clamar, es más que solamente decir, sáname. No, yo te necesito, te ruego, clamo a ti por tu gracia, por tu misericordia. Ve mi condición, la condición de él estaba deshecha, no tenía otra esperanza, solamente esta en su vida. Y dice, se postró en el rostro en tierra y le rogó diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Todavía aún así le dio y le dio el lugar del Rey soberano, la soberanía de Dios. Yo sé que tú puedes sanarme. He escuchado las maravillas que has hecho. He escuchado la grandeza que pusiste en paz a la tempestad. He escuchado que has sanado ciegos. He escuchado que has liberado a los endemoniados. Él seguramente había escuchado de Jesús. La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Él ya había escuchado, y él aprovechó esa oportunidad. Nosotros ya creyendo en Jesús, debemos aprovechar la oportunidad que ya estamos ahí con él. Y él dice, si quieres, puedes limpiarme. Si es tu voluntad, yo sé que puedes, le dice. Si quieres tú, porque puedes hacerlo. Yo reconozco tu poder. Reconozco el poder que tú tienes para poderme limpiar, solamente si tú quieres. Entonces, extendiendo él la mano, le tocó diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante la lepra se fue de él. Este hombre no había sido tocado por nadie. Si es muy tardado el desarrollo de la lepra, lleva años para estar lleno completamente de lepra. Seguramente tenía mucho tiempo ya así. Había estado viviendo aparte y no había recibido ningún toque. Si él tocaba cualquier cosa se volvía inmunda.
Pero aquí vemos al revés. Cristo lo tocó y Cristo le sanó y no se volvió inmundo Jesús, sino que lo sanó. Aquí tengo uno, sí. Hay un estudio, estaba escuchando, que hicieron psicólogos, médicos, que desde la niñez, el acariciar, el abrazar, el apapachar a los niños, cuando son grandes, crecen con un gozo, con una mentalidad más desarrollada y aparte dicen que crecen más. Y no quiero decir que los chaparritos no los abrazaron, no. No. Si estás bajito no quiere decir que no te hayan abrazado, a lo mejor sí te abrazaron, pero tu medida así era, así te creó Dios. Pero si tú tienes la oportunidad y tienes nietos, y tienes hijos, y tienes niños chicos, aprovecha porque está comprobado que han desarrollado el cuerpo, han crecido y también mentalmente y espiritualmente son más independientes, fuertes. De tal manera que Jesús tocó a este hombre. Él podía haber hablado, sé sano y ya, pero él sabía lo que este leproso necesitaba, era cariño, era amor. En Marcos, en el Evangelio de Marcos, el mismo pasaje dice que Jesús tuvo misericordia de él. Quiero decirte que la lepra es un simbolismo del pecado. Empieza igual que el pecado, con una pequeña manchita en tu corazón. No está diciendo el texto, ni estoy diciendo que él tenía la lepra porque Dios lo castigó por su pecado. No estoy diciendo eso. De hecho, todas las situaciones de dolor y sufrimiento que existen en el mundo es por el pecado. Pero somos pecadores porque nacimos pecadores. La naturaleza pecaminosa está en nosotros. El ratero, no le llamamos ratero porque roba. Es ratero porque es pecador. El mentiroso miente porque es pecador. Entonces la raíz del pecado, con Adán y Eva entró el pecado en el mundo. Y desde ahí Jesús, y más adelante vamos a ver en otra porción lo que Él hace. Entonces, en la Biblia y vemos que el pecado es simbolismo de lepra. Quizás este hombre, cuando le empezó la lepra, era una pequeña manchita. Y dijo, pues no pasa nada. Quizás se la tapó y siguió viviendo. Y le salió otra y se la seguía tapando. El pecado también es igual. Tú puedes estarlo cubriendo. El pecado de tu corazón, el Señor lo sabe. Y puedes estarlo cubriendo, no pasa nada. Pero ¿sabes qué? Dios quiere limpiarte. Lo curioso aquí es que Él le dijo, quiero, sé limpio. No le dijo, sé sano. Le dijo, sé limpio. Porque la limpieza venía desde el fondo del corazón. De donde nace el dolor y el sufrimiento, del caos del mundo. La situación y la condición de la humanidad es por el pecado en el mundo. Esa es la raíz de todo el mal. No quiere decir que Él, porque era castigado, no. Pero lo interesante es que Él le dijo, sé limpio, sé limpio. Yo creo que este hombre, Jesús ve el corazón, cómo estaba completamente desgarrado por tanto rechazo. No podía adorar a Dios. Quizás si tenía hijos no podía ir a abrazarlos. Era rechazado inclusive por sus amigos. Rechazado por sus amigos.
Hay condición de pecado tan grave en una persona que sus amigos lo abandonan. Aunque a veces cuando te conviertes en cristiano también te abandonan, ¿verdad? Te dicen, no, pues quiero seguir en la farándula. Y te critican y te juzgan. Pero lo interesante aquí es que Él les dice, si puedes limpiarme. Y Jesús le dijo, sé limpio. Le limpió lo más profundo de su alma, de su ser, de su condición espiritual, emocional, mental, porque se enfermaban. Algunos leprosos, dice la historia, el historiador Josefo, que algunos se quitaban la vida. Mejor preferían matarse. Y este hombre aguantó y aguantó hasta que Jesús tuvo misericordia de él. Pero lo curioso es que él fue donde estaba Jesús. Y se humilló, se postró, reconoció que era el Señor y dijo, yo sé que tú tienes poder para limpiarme. Aunque no quiere decir que cada vez que tú hagas eso, te pueda ayudar los pasos que aquí Él dio. Humilló, se postró, le rogó y reconoció el poder y le llamó Señor. Aún en la condición en la que estaba, Señor quiere decir, tú eres el dueño de mi cuerpo, de mi vida. Le reconoció como Señor. Que muy raro, aún en el mundo cristiano, se le reconoce a Jesús como Señor. Porque hacemos lo que bien nos parece en nuestra vida. Entonces dice el versículo 14, y Él le mandó que no lo dijese a nadie, sino que ve, le dijo, muéstrate al sacerdote y ofrece tu purificación, según mandó Moisés para testimonio de ellos. Ve y muéstrate al sacerdote. Dijimos, hay 2 capítulos en la Biblia, Levítico 13 y 14, que hablan primero la identificación de la lepra y apartarlos, los sacerdotes, y nombrarlos que son inmundos y lo que tienen que hacer, y gritar inmundos, y la distancia que la gente se puede acercar, las reglas para detectar a alguien con lepra y declararlo impuro. El 14 viene y dice que cuando alguien es sanado de la lepra, cuando es de parte de Dios, porque era incurable. Igual que el pecado. El pecado es incurable. Necesitamos al médico de médicos, a Jesucristo, que Él es el único que puede sanar nuestro corazón. Nos puede quitar el pecado, que quita el pecado del mundo. Entonces, el capítulo 14 habla de qué hacer cuando alguien es sanado de la lepra, y habla acerca de que si es sanado es porque Dios lo sanó, y la Biblia no habla mucho de que hayan, o nadie, o registros de que alguien haya sido sanado, excepto cuando Moisés y su hermano Aarón y su hermana María, los 2 hermanos, menospreciaron al líder que Dios había puesto delante de ellos, que ellos también podían mandar, o que podía Dios poner otro líder, porque solamente Él, pues fue puesto por Dios. Y dice que a María le apareció la lepra, y Moisés intercedió y desapareció la lepra. También habla de Naamán el sirio, que fue sanado también, que fue su orgullo, que no quería, porque va con Eliseo y le dice, zambútete 7 veces en el Jordán y serás sano. Y dice, no, pues en mi tierra hay mejores ríos que ese y más limpios. ¿Por qué voy a tener que hacer eso? Entonces unos que conocían bien de Dios, sus siervos, le dicen, mira, si te manda a veces que hagas alguna cosa como brujería y todas las cosas que hace mucha gente para buscar sanidad, menos buscar de Dios, y lo haces, ve, y fue sanado. Pero reconocieron que era de parte de Dios. De ahí en más no hay nadie. Estamos hablando las leyes de la lepra 1500 años mínimo antes de este caso. Quiere decir que Jesús le dice, ve y preséntate al sacerdote para testimonio de ellos.
como Dios buscando también mostrarles a ellos, revelándose Jesús a los sacerdotes. Ya está el Hijo de Dios aquí. El Hijo de Dios está aquí, revelándose. Y me imagino el leproso que llega ahí con los sacerdotes y pues se le quedan viendo diciendo, pues, ¿qué es eso? Sabemos que está en Levítico 14. A ver, saca el rollo todo empolvado y lleno de tierra y lodo. ¿Por qué? Porque nadie había sanado de lepra si no era sanado por Dios. Entonces quiere decir que si va, le dice Jesús, ve y dale testimonio que Dios mismo está aquí hecho carne y es Jesús. Eso es lo que le estaba Jesús, un corazón no importándole ni haciendo acepción de personas. Ve y muéstrateles a ellos para ver si son abiertos sus ojos y vienen. Entonces dice aquí el versículo 15, pero su fama se extendía más y más y se reunía mucha gente para oírle, para que le sanase de sus enfermedades. En el otro evangelio, Marcos, dice que Jesús le dijo al leproso, vete y no le digas a nadie. Precisamente por las multitudes, porque no lo dejaban a él obrar y no era tiempo. Y tampoco él no quería ser un artista de circo, ni fama, ni como en la farándula, que es un artista que buscan el renombre. Nada de eso. Él buscaba a su tiempo manifestarse a todos y en reserva, porque eso ciertamente despertaba los ojos de la oposición también. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Dice que creció su fama y multitudes lo seguían. ¿Cuántos de nosotros estamos tan llenos de cosas, haciendo, afanados en una y otra cosa, y no nos damos el tiempo de estar con el Padre y orar? Jesús nos enseña algo aquí. Él se daba el tiempo. ¿Por qué? Porque cada vez iba confrontando más la oposición en un mundo caído, en un mundo donde la existencia del mal, a lo que iba él a estar confrontando, necesitaba y dependía de la orden del Padre. Nosotros queremos hacer las cosas aún nada más considerándonos como cristianos. Necesitamos sumergirnos en la palabra y en la oración todos los días. Es bueno hacer un devocional todas las mañanas, que te acostumbres, pero no queda ahí solamente, al menos haz eso. Es como un devocional, es como ir y checar tarjeta en un trabajo, decir ya chequé y ya estoy bien para todo el día. No, es todo el día caminar en la presencia de Jesús. Estar conscientes que en la oportunidad que tienes dependes de Él. No solamente checar tarjeta. Vivimos para Él, cantamos aquí. Entonces te recomiendo que sigas los pasos de Jesús. Versículo 17 dice, aconteció un día que Él estaba enseñando y estaban sentados. Acuérdate que dije que te grabara los personajes, como en una película. Jesús, ya lo sabemos. Está el leproso, ¿verdad? Y ahora vemos que Jesús estaba enseñando. Estaban sentados en una casa los fariseos, doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y Jerusalén. Y el poder del Señor estaba con él para sanar. Qué bendición, ¿verdad? El poder de Dios estaba con él para sanar. La fuente de la sanidad, la fuente de autoridad y el poder en Jesús. Él es la fuente de todo. Jesús en ti es la fuente. Tú no tienes autoridad, pero si tienes a Jesús, tienes a la fuente de poder y autoridad. Y si Él quiere, sana. Y si Él quiere, salva. Si Él quiere, claro que quiere, dice aquí.
Entonces, si tú te fijas, están sentados fariseos, doctores de la ley, los cuales habían venido de las aldeas de Galilea. Se cree que había más de 11 o 15 aldeas alrededor del lago de Galilea o el mar de Galilea, y de Judea y hacia abajo, hacia el sur, y de Jerusalén. Estamos hablando a 150 kilómetros de donde él estaba. Se cree que estaba en Capernaum. 150 kilómetros, ¿te imaginas? Habían escuchado los sacerdotes, los doctores de la ley acerca de Jesús y querían ir a indagar y ver qué es lo que él tenía. Y lo que veían es que el poder y la mano de Dios para sanar estaba sobre Jesús. Él es nuestra sanidad. Dice, y sucedió que unos hombres que traían un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban adentro y ponerle delante de él. Siguen los personajes. Había unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico. 4 hombres, se cree que eran 4 hombres que cargaban a un paralítico. Otro personaje, paralítico. Los hombres, los fariseos, los doctores de la ley. Lo que yo quiero es que tú apliques la palabra en tu vida, con cuál de ellos te vas a identificar tú al final. Es la tarea. Y dice que le traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él. Pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, otros personajes, la multitud. La multitud subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el techo, poniéndole en medio delante de Jesús. Yo quiero que veas ahí la imagen. Está Jesús en una casa enseñando, están los doctores de la ley, la crema innata de la palabra, fariseos, los que se creían que estaban apartados por Dios y consideraban que otros eran pecadores menos ellos. Entonces están ahí, un gran show de audiencia que tiene Jesús, y también tiene una multitud, y de repente haz de cuenta que yo estoy hablando aquí y de repente me empieza a caer tierra del techo, porque los techos de esas casas eran construidos con vigas, paja y lodo, o tejas de lodo. Entonces ellos empezaron a escarbar porque no podían, llegaron, yo me imagino con la camilla queriéndolo meter por la puerta, pero la multitud no los dejó. La multitud estaba ahí atorándole el paso. Quizás si alguien viene con necesidad, a lo mejor tú sí te levantas ahorita y pasas y lo dejas pasar para que oremos por él. Ahí no, cada quien tenía su orgullo y quería lo suyo propio. Querían estar ahí ellos, traían su propio deseo y su propia buscar a Jesús quizás por algo, en vez de buscar al Salvador, al obrador de milagros. Iban por su milagro en lugar por buscar al obrador de los milagros. Entonces, como le estorbó la multitud, dicen que esas casas tenían unas escaleras por un lado, pero si no, se buscaron la manera de subirlo al techo, hicieron un hoyo y lo bajaron y lo pusieron delante de Jesús. 4, yo creo que eran muy buenos amigos, muy buenos amigos. ¿Tienes amigos así? Aquí somos una comunidad cristiana. Debemos unos a otros ser amigos y hacer hasta lo imposible para poder. No quiere decir que porque eres cristiano ya no necesitas ser llevado a Jesús. Claro que sí, tú puedes estar luchando con algo, una enfermedad, un problema con un hijo, un problema en tu matrimonio, un problema con algo, y tú puedes venir con un amigo tuyo para que te lleve en oración delante de Jesús, que es la única esperanza que tenemos, la única esperanza que puede trabajar en los corazones. Antier estuve hablando con una persona y yo le dije, me dijo de su vida y su familia. Yo le dije, el único que puede trabajar en el corazón de las personas es Cristo, es Jesús.
psicólogo te puede ayudar un poquito a decir tu mente, pero dentro del corazón, donde está la naturaleza pecaminosa que te distrae, te jala y te hace tropezar y empieza con el orgullo, el único que puede trabajar ahí es Jesús. Es el único. Entonces dice que lo pusieron delante de Jesús y el versículo 20 dice, al ver él la fe de ellos, les dijo, hombre, tus pecados te son perdonados. Yo estaba leyendo aquí y dijimos son 4, ¿verdad? Y un paralítico. Alguien que no tiene oportunidad de moverse, quizás sí de hablar, quizás de voltear. Y tú dices, a lo mejor yo no conozco a nadie en esa condición física, pero sí puede ser que esté paralizado alguien espiritualmente. Alguien que el pecado lo paralice, que no pueda ni siquiera avanzar, sea cristiano o no. Si no es cristiano, puede estar paralizado completamente y no caminar, ni siquiera poder voltear hacia arriba a clamar a Dios. Pero tú sí puedes. Y aquí dice la fe de ellos. Y yo creo, la fe sin obras es muerta. Y Jesús, yo creo que ellos tenían una gran fe. ¿Sabes por qué? Porque Jesús lo dijo. Aquí dice, al ver Jesús la fe de ellos. Pero yo también me pregunto, ¿la fe de los 5? Porque no especifica que eran los que iban cargando, nada más. También pudo haber sido la fe del paralítico, ¿no? Que les haber dicho, hey, si eres mi amigo, llévame, cárgame. Yo he escuchado de que Jesús es el sanador. Jesús tiene poder para limpiar, para sanar y para salvar. Llévame. Y si tú sabes eso y hay alguien en necesidad, tú debes llevar a Jesús a las personas. Si ellos no quieren venir de la mano, en oración, tráelo delante de Jesús. Por tus hijos, por tu esposo o por tu esposa, por tus amigos, compañeros de trabajo. Tráelos delante de Jesús. Quizás tú estás aquí porque alguien te llevó en oración delante de Jesús. Por mí oraron 2 años. 2 años sin desmayar, invitándome a un estudio bíblico cada sábado. Cada sábado me invitaban y oraban. De tal manera que cuando yo llegué, llevé a un amigo, fíjate, el primer día que yo me presenté a un estudio bíblico, llevé a un amigo y los 2 recibimos a Cristo. Ahí. Y a la semana, no por echármela ni nada, pero le pueden preguntar a Alma, el primer amor me anduvo, a la semana teníamos 15 personas allá adentro, en ese estudio. Al mes éramos 30. Y después le diré la historia de toda la iglesia. Pero tú puedes orar y llevar delante de Jesús a las personas que tienen necesidad, que están paralizados por el pecado. El pecado paraliza. El pecado está paralizado, los tiene adictos, lo tiene con hábitos, no pueden dejarlo, no está en ellos ya. Pero la mano poderosa de Jesús puede hacerlo, puede sanarlos, puede liberarlos. Y estos amigos, verdaderamente amigos, lo llevaron. Y dice que les dijo él, al ver la fe de ellos, le dijo, hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo, ¿quién es este que habla blasfemias? Blasfemia, está diciendo. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios?
Y les hubiera dicho Jesús, si hubiera estado ahí, que soy más orgulloso que Jesús, le hubiera dicho, y pues aquí estoy, ¿no estás viendo? Pero Jesús se quedó callado. Ellos dicen que estaban, entonces ellos comenzaron a cavilar, que empezaron en sus mentes y en sus corazones a trabajar, juzgar, criticar y acusar a Jesús, acusarlo a Él. Y eso, déjame decirte, cuando sucede eso, cuando la palabra de Dios es predicada y tu mente se va en otro lado y tu mente está criticando al que está predicando o está juzgando, no, eso está mal, esto lo dijo así, esto no lo dijo acá, no lo dijo bien, no está mal, todos nos equivocamos, pero por eso leo la palabra verso por verso, porque la palabra leída no se equivoca, me equivocaré yo, pero la palabra no. Y ¿sabes qué es lo que sucede cuando empiezan? O tú puedes estar cavilando ahorita diciendo, oye, al pastor ya le creció la panza, no ha hecho ejercicio. Oye, le veo el pelo más canucio ahora, no se la ha de acabar con los problemas. Eso, ¿sabes qué es lo que hace? Bloquea que la palabra que es predicada penetre tu corazón y te vayas con una palabra en tu mente y en tu corazón. De tal manera que pone atención a la palabra. Pon atención para que trabaje en tu vida y en tu corazón. Ellos rechazaron a Jesús. Se bloquearon estar en sus mentes juzgando a Jesús. No juzgues al predicador. Absorbe lo bueno y desecha lo malo. Pero no lo juzgues porque bloqueas tu corazón, bloqueas tu mente y la palabra de Dios no fluye. Y eso es lo que les pasó a ellos. Estaban criticando y juzgando. Entonces Jesús, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo les dijo, ¿qué caviláis en vuestros corazones? El omnipotente Jesús, Dios mismo ahí, conoce exactamente lo que tú estás pensando ahorita mientras yo hablo. ¿Sabes eso? A mí me podrás decir cualquier cosa, pero Él tiene toda tu mente abierta. Sabe lo que tú piensas ahorita. El problema que tú traes, la necesidad que tú tienes, lo que te está distrayendo o lo que estás recibiendo. Jesús sabe bien. Dice que Él conoce los pensamientos de los hombres. Es poder de Dios. Es un atributo de Dios. De conocer lo que ellos, y les dice, ¿qué caviláis en vuestros corazones? Conoce los pensamientos, pero sabe lo que traen ellos en el corazón. Jesús les está diciendo, ¿qué es más fácil decir? ¿Tus pecados son perdonados? O decir, levántate y anda. ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O decir, levántate y anda. ¿Qué es más fácil? Conociendo a Jesús lo que hay en sus corazones, como ellos sabían que no era, ellos esperaban al Mesías y lo veían como un maestro, como un profeta, pero nunca lo vieron a Él como Dios mismo, como el que venía a establecer el reino de Dios a la tierra. Entonces, como Él dice, ¿qué es más fácil decirle? Porque Él podía perdonar los pecados. Él es Dios, Jesús es Dios y perdona los pecados. Pero ¿sabes qué? Les pregunta eso por su dureza de corazón, porque les dice, es más fácil decir levántate y anda. ¿Sabes por qué? Porque el pecado perdonado no lo van a ver las otras personas. Los fariseos y escribas de la ley iban a decir, sí, ya lo perdonaste, qué bien, no. Pero sin embargo les dice, es más fácil para ellos, les dice, para que tienen que ver las cosas, y ni aún así creyeron. Y entonces, pues para que sepáis, le dice Jesús, para que sepas que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa.
Cuando está aquí, Jesús le dice, ¿sabes qué? Para que sepan que el Hijo tiene potestad sobre la tierra. Jesús nos ha dado la oportunidad de arrepentirnos, de recibirle en nuestro corazón, recibir el perdón. Primero es el arrepentimiento. Aborreces lo que Dios aborrece y amas lo que Dios ama. Y entonces recibes el perdón de Jesús, que derramó su sangre en la cruz por tus pecados, te limpia de pecados, limpia tu corazón, te hace una nueva criatura. Pero dice, me ha dado potestad aquí en la tierra. Ahorita tiene la oportunidad de arrepentirse. Si tú no conoces a Cristo, hoy es el día para arrepentirte. Hoy es el día. Hoy es el día de arrepentimiento. Dice aquí que le dio potestad en la tierra. Una vez que te mueres, ya no hay oportunidad. Ni 1000 rezos, ni 1000 cosas que hagan te puede sacar de donde vas si te vas en Cristo. Él tiene potestad de perdonar pecados y sanar. Y el milagro de levantarse, para ellos era más fácil ver a alguien paralítico por años que no podía ni moverse ni nada, y empieza él, le da la orden. Después de hablar con las multitudes, Jesús te puede hablar a ti y decirte, ¿sabes qué? Yo quiero que te arrepientas y deseo en mi corazón sanarte ese pecado que vienes cargando, que te paraliza en tu vida. Hay algo que te paraliza tu relación y comunión conmigo y con la iglesia. Quítalo. Si es orgullo, si es ira, si es contienda, si son celos, quítalos, porque te estorba mi comunión conmigo. Te paraliza, te deja ahí atorado. Y Dios te está llamando y diciendo, ¿sabes qué? Entrégamelo. Entrégamelo hoy. Entrégame eso. ¿Y sabes qué? Dijimos que Jesús limpia, perdona, levanta y te llama. Y se refirió a él personalmente. Dios, los amigos, nomás lo bajaron y lo dejaron ahí pendiente. Y mientras alegaban con los fariseos y todo eso, fíjate, los amigos calladitos. Porque bien no pudo haberlo sanado, pero ellos confiaban en que Jesús tenía el poder para hacerlo. Y que es un Dios misericordioso, lleno de gracia y de poder. Esperaban en Dios, esperaban en Jesús. Si tú tienes orando mucho tiempo por alguien, amigo, familia o hijo o pariente, no te desesperes, Jesús está ahí. Ten paciencia. Los amigos estuvieron ahí porque confiaban, tenían la fe de que Jesús iba a hacer algo. La fe de ellos al ver a Jesús, se maravilló Jesús de la fe de ellos. Y entonces habla y le dice, el problema principal que tú tienes es el pecado. No que el pecado le causó la parálisis, sino que el pecado es el origen de todo lo malo en el hombre, en el corazón del hombre. Si yo te levanto y te sano tu cuerpo y te vas al infierno con un cuerpo sano, no es lo que Jesús estaba buscando. Estaba buscando la salvación del paralítico. Y mostrando su poder y autoridad sobre la enfermedad imposible, sobre lo imposible, diciéndole, el Hijo del Hombre, él soy yo, el Hijo de Dios, Dios mismo. Y le dijo al paralítico, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y al instante, levantándose en presencia de ellos, tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa. ¿Cómo se fue a su casa? Glorificando a Dios. ¿Ha hecho Dios algo en tu vida? ¿Ha transformado tu vida? ¿Todos son creyentes? ¿Todos creen en Jesús? ¿Todos tienen a Cristo en su corazón? ¿Sabes cuál es la manifestación de que alguien tiene a Cristo en su corazón? Es que lo glorifica con su vida, así como este hombre. Él no le importó, tomó sus cosas y obedeció a Jesús, se fue a su casa para predicarles a los de su casa.
Se fue glorificando a Dios. ¿Puedes subir, Víctor? Se fue a su casa glorificando a Dios. Eso es un fruto que nosotros debemos manifestar. No solamente en la iglesia, en tu casa, con tu hermano. ¿Tienes algo contra tu hermano? Glorifica a Dios y dile, ¿sabes qué? Aunque yo tengo la culpa, aunque él tenga la culpa, yo voy y le pido perdón. Porque prefiero estar sano, no cargar con amarguras en mi corazón. Porque eso te paraliza. La amargura, estar en contienda, con división, contrario a un hermano, es pecado y te paraliza en tu comunión con Dios. No puedes glorificar porque todo se sabe. Si tú tienes algo contra un hermano aquí en la congregación o algo, eso sale a la luz. Como la lepra. Quizás el hombre se tapó tantito y se tamaba tantito, pero hubo el momento que salió y ya no lo pudo esconder. Así es el pecado en el hombre. Y Jesús quiere que hoy, este día, le entreguemos los pecados que traigamos escondidos por ahí. Dice para terminar, y todos sobrecogidos de asombro glorificaban a Dios y llenos de temor decían, hoy hemos visto maravillas. Yo te veo a ti aquí, a todos ustedes y la vida de ustedes que están presentes escuchando la palabra de Dios, vienen a adorar a Dios, vienen no por las personas aquí, vienen a buscar de Dios, vienen a ser alimentados con la palabra. Y yo veo que hay maravillas de Dios en sus vidas. ¿Con cuál de todos te vas a identificar? Yo me identifico con el leproso. Yo llegué a los pies de Jesús. Yo clamaba, ya estaba harto de la vida que estaba llevando. Estaba harto y yo llegué y me postré delante de Él. Me identifico, pero ya limpio. Ciertamente, otro personaje es Jesús. Dice Pablo en una de sus cartas que sufría como dolores de parto, sufría dolor para que Cristo fuera formado en los creyentes. Y eso es el deseo del corazón de Jesús, que sea formado en nosotros como esperanza de gloria. ¿Con quién te identificas tú? ¿Con la multitud? Que llegaron los amigos llevando la camilla y le estorbaron, llenos de orgullo, que no quisieron abrir cancha para que pasaran. Tú puedes estorbar aún como creyente a otros a llegar a Jesús. Si tu testimonio no está glorificando a Dios, si tu testimonio es malo, en tu trabajo, en tu familia, en la calle, si tú estás dando testimonio de mentira, de robo, de tranza, de adulterio, de fornicación, tú estás haciendo de la multitud, estorbándole para que la gente vaya a Jesús. ¿Te identificas con los de la multitud? Cambia tu vida. ¿O te identificas con los amigos del paralítico? Que tú traes personas a Cristo en oración. Que tú amas a familia tuya, amigos, hijos, y tú lo traes en oración adelante de Jesús, intercediendo y esperando en Dios, al tiempo de Él. No a tu tiempo, sino al tiempo de Dios. ¿O te identificas con los que tienen mucho conocimiento, escribas, doctores de la ley, fariseos, que pues empiezan a juzgar al predicador o a la iglesia o las cosas como se hacen en la iglesia? ¿Estás juzgando tú? ¿Te identificas con ellos? ¿Estás cavilando en tu mente y en tu corazón y la palabra choca en tu corazón?
¿Con quién te identificas ahora? Yo también me identifico con los que se llenaron de asombro y glorificaban a Dios y decían, hoy he visto maravillas. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Dios, por esta mañana. Está tu palabra, Señor. Te pedimos, Dios, que tú nos ayudes a reflexionar en nuestra vida, Señor. Yo sé que tú has hablado a nuestros corazones, Señor. Si hay algo de lepra en nuestro corazón, quítala. Queremos ser limpios. Dile al Señor, yo quiero ser limpio hoy. Te entrego este pecado, Señor. Si te sientes paralizado por el pecado, dile, Señor, yo quiero que ser limpio y que me levantes para seguirte y glorificarte con mi vida, Señor. Si hay alguien aquí que quiere entregar su vida a Jesús, yo quiero orar por ti y tú sigue la oración. Todos con los ojos cerrados hagan reflexión con el Señor, pero el que quiera recibir a Jesús en su corazón y empezar hoy una relación con Él, dile, Señor, hoy estoy delante de ti como ese leproso. Estoy delante de ti como ese leproso lleno de maldad y de pecado, como lepra en mi corazón. Y hoy me arrepiento, Señor, de ese pecado, Señor. Yo confieso delante de ti mi pecado, Señor. Y hoy reconozco, Señor, que tú diste tu vida, moriste en la cruz, derramaste tu sangre en la cruz por mis pecados. Y sé que la tumba no te pudo detener, que tú resucitaste el tercer día y que ahora estás a la diestra del Padre. Y quiero y te invito ahora a mi corazón. Y me guíes, me fortalezcas y trabajes con el pecado en mi vida, Señor, para glorificarte con mi vida, Señor. En el nombre de Jesús, amén.